No solo el rey, sino también los visires, los brahmanes, todos los presentaron, se echaron a reír estrepitosamente al oír tan extraña petición. El desprendimiento que había dictado tal demanda era la verdad por causar asombro a quien menos apego tuvieron los lucros materiales de la vida. El joven brahman que bien habría podido lograr el rey un una palacio o el gobierno de provincia se contentaban con granos de trigo. Insensato, exclamó el rey, ¿dónde aprendiste tan necio desamor a la fortuna? La recompensa que me pides es ridícula. Bien sabes que el puñado de trigo hay un número incontable de granos. Con 2 o 3 medidas te voy a pagar sobradamente. Según tu petición de ir doblando el número de granos a cada casilla del tablero, estás recompensada que pretendes no llegar ni aun a distraer unos días de hambre del último paría de mi reino. Pero en fin, mi palabra fue dada y voy a hacer que te hagan pago inmediatamente de acuerdo con tu deseo. Mandó el rey llamar a los algebristas más hábiles de la corte y ordenó que calcularan la porción de trigo que César pretendía. Los sabios calculadores, al cabo de unas horas y profundos estudios, volvieron al salón para someter al rey, resultando completos sus cálculos. El rey le preguntó, interrumpiendo la partida en que estaba jugando: ¿con cuántos granos de trigo voy a poder por fin corresponder a la promesa que hice al joven César? Rey magnánimo, declaró el más sabio de los matemáticos, calculamos el número de granos de trigo y obtuvimos un número cuya magnitud es inconcebible para la imaginación humana. Calculamos enseguida con el mayor rigor cuántas seiras correspondieran a su número total de granos y llegamos a la siguiente conclusión: el trigo que habrá que darle al Ur César equivale a una montaña que, teniendo por base la ciudad Taligna, se alce 100 veces más altas que el Himalaya. Sembrados todos los campos de la India, no darían en 2000 siglos la cantidad de trigo que, según vuestra promesa, corresponde su derecho al joven César. ¿Cómo describir aquí la sorpresa y el asombro que estas palabras causaron al rey, la dada y dignos visires? El soberano hindú se veía por primera vez ante la imposibilidad de cumplir palabra dada. Lahore César dice que las crónicas de aquel tiempo, como buen súbdito, no quiso afligir más de su soberano. Después de declarar públicamente que olvidaba la petición que había hecho y liberar al rey de la obligación de pago conforme a la palabra dada, se dirigió respetuosamente al monarca y habló así: meditad, oh rey, sobre la gran verdad que los brahmanes prudentes tantas veces dicen y repiten. Los hombres más inteligentes se observan a veces no solo entre la apariencia engañosa de los números, sino también con la falsa modestia de los ambiciosos infelices, que aquel que toma sobre sus hombros el compromiso de una deuda cuya magnitud no tiene valorar con la tabla de cálculo de su propia inteligencia, más inteligente es quien mucho alaba y poco promete. Y tras ligera pausa añadió: menos aprendemos con ciencia vana de los brahmanes que con la experiencia directa de la vida y de las lecciones constantes, tantas veces desdeñadas. El hombre que más vive, más sujeto a estar en las inquietudes morales, aunque no las quiera. Se encontrará ahora triste, luego alegre, hoy fervoso, mañana tibio, ora activo, ora perezo. La compostura alterna con la liviana. Solo el verdadero sabio, instruido en las reglas espirituales, se eleva por encima de esas visiones y por encima de todas las alternativas. Estas inesperadas y tan sabias palabras penetraron profundamente en el espíritu del rey, olvidando la montaña de trigo que sin querer había prometido la joven Brahman, y él nombró primer visir. Y Lahore César, distrayendo al rey con ingeniosas partidas de ajedrez y orientándolo con sabios y prudente consejo, prestó los más señalados beneficios al pueblo y el país, para mayor seguridad del trono y mayor gloria a su patria. Encantado quedó el califa Almontacén. Cuando Beremis concluyó la historia del juego de ajedrez, llamó al jefe de las escribas y lo terminó que la leyenda de César fuera escrita en hojas especiales de algodón y conservada en valioso cofre de plata. Y seguidamente el generoso soberano deliberó acerca de si entregaría al calculador un manto de horror o 100 sequíes de oro. Dios habla al mundo por manos de los generosos. A todos causó con gran alegría el acto de magnanimidad del soberano de Bagdad.
Los cortesanos que permanecían en el salón eran amigos del visir Maluf y el poeta Lesir. Oyeron pues con simpatía las palabras del hombre que calculaba. Beremis, después de agradecer al soberano los presentes que acababa de distinguirle, se retiró del salón y el califa iba a iniciar el estudio y el juicio diverso de casa a oír los honrados caíces y al emitir sus sabias secuencias. Salimos al palacio al anochecer. Iba a empezar mes de Sha'ban. Capítulo 15. Nureddin. El enviado regresa al palacio del califa. La información que obtuviera de un imán, como vivía el pobre calígrafo, el cuadro lleno de números y el tablero de ajedrez. Beremis habla sobre los cuadrados mágicos. La consulta del ulema. El califa pide a Beremis que narre la leyenda del juego del ajedrez. Nureddin no tuvo suerte en el desempeño de su comisión. El calígrafo que el rey, con tanto empeño, quería interrogar sobre el caso de los números amigos, ya no se encontraba entre los muros de Bagdad. Al relatar las providencias que había tomado al fin de dar cumplimiento a la orden del califa, su nombre musulmán habló así: salí de este palacio acompañado de 3 guardias en dirección a la mezquita de Otmán. Allá la ennoblezca cada vez más, me informó el viejo imán que cuida en la conservación del templo, que el hombre que buscaba había vivido realmente durante varios meses en una casa cercana. Pocos días antes, sin embargo, había salido hacia Basora con una caravana de vencedores, de alfombras. Me dijo además que el calígrafo, cuyo nombre ignoraba, vivía solo y que a raras veces dejaba el exiguo y modesto aposento en que vivía. Pensé que era prudente revisar la antigua vivienda del calígrafo, pues quizás allí encontrase alguna indicación sobre el lugar a donde se había dirigido. La casa estaba abandonada desde el día en el que dejó su antiguo morador. Todo allí mostraba la más lamentable pobreza. Un lecho destrozado, colocado en un rincón, era todo el mobiliario. Había, sin embargo, sobre una tosca mesa de madera, un tablero de ajedrez con algunas piezas de ese noble juego, y en la pared un cuadro lleno de números. Encontré extraño que un hombre tan paupérrimo, que arrastrábase una vida llena de privaciones, cultivaría el juego de ajedrez y adorna las paredes con figuras formadas con expresiones matemáticas. Decidí traer conmigo el tablero y el cuadrado numérico para que nuestros dirígenos ulemas pueda observar esas reliquias dejadas por el viejo calígrafo. El sultán, presa de vivo interés sobre el caso, mandó a Beremis examinarse con la debida atención el tablero y la figura, que más parecía trabajo de un discípulo de Al-Khazarami, que adornó por el cuarto de un pobre calígrafo. Después de observar minúsculamente ambos objetos, el hombre que calculaba dijo: esta interesante figura numérica hallada en un cuadro abandonado del calígrafo constituye a lo que le llamamos un cuadrado mágico. Tomemos un cuadrado y dividámoslos en 4. 9 o 16 cuadrados iguales, que llamaremos casillas. En cada una de estas casillas colocaremos un número entero. La figura obtenida será un cuadrado mágico cuando la suma de los números que figuraban en la columna, en una línea o en cualquiera de las diagonales, sea siempre la misma. Este resultado invariable es denominado constante del cuadrado y el número de la casilla en que línea es el módulo del cuadrado. Los números que ocupaban la diferencia de las casillas del cuadrado mágico deberían ser todos diferentes y tomados en orden natural. Es oscuro el origen de los cuadrados mágicos. Se cree que la constitución de esta figura constituía ya en la época remota de un pasamiento que captaba la atención de un gran número de curiosos. Como los antiguos atribuían a ciertos números propiedades cabalísticas, era muy natural que vinieran virtudes mágicas en la especial característica de estos cuadrados. Los matemáticos chinos que vivieron 45 siglos antes de Mahoma ya conocían los cuadrados mágicos. El cuadrado mágico con 4 casillas no se podían constituir. En la India muchos usaban el cuadrado mágico como amuleto. Un sabio del Yemen afirmaba que los cuadrados mágicos servían para prevenir ciertas enfermedades. En cuadrado mágico de plata, colgado al cuello, evitaba según ciertas tribus de contagio de la peste. Los antiguos magos de